Ok, este tutorial va a servir para poder calcular el tamaño promedio del cristalito mediante la ecuación de Scherrer modificada. Yo les recomiendo que como primer paso hagan una tabla a su conveniencia y en la forma en la que se organicen para poder incluir ahí todos los datos que necesitamos. Voy a hacer el ejemplo con una muestra llamada M9 que se encuentra en los archivos de el team de Microsoft en el que estamos todos juntos. Y voy a sacar solamente un ejemplo en el que yo extraigo solamente tres picos, porque de otra manera esto se hace muy grande, pero para que tengan una idea clara de lo que se tiene que hacer. Regresando un poco a la presentación que tuvimos el día de ayer, 23 de julio. Bueno, en la ecuación de Scherrer modificada, vamos a ver dónde está. Está acá abajo. La ecuación de Scherrer modificada hace unas adecuaciones matemáticas en las que aplica logaritmo natural a ambas partes de la ecuación para poder graficar logaritmo natural del ancho medio de pico, o como ellos lo llaman, logaritmo natural de beta, contra logaritmo de 1 sobre coseno de teta. Teta es 2 teta entre 2. Y bueno, al final de hacer esta gráfica nosotros encontramos algo que le llaman intercepto, y con ese intercepto podemos calcular entonces el tamaño promedio del cristalito. Eso quiere decir que en el orden en el que acabo de mencionar lo que necesitamos, primero necesitaríamos el ancho medio de pico medido. A ese hay que restarle la corrección instrumental. En mi caso, como es silicio, ya lo puse aquí para no tener que hacer más pasos. Eso va a provocar tener un ancho de medio pico propio, que como pueden ver aquí en la fórmula, pues es el ancho medio de pico medido menos el ancho medio de pico del silicio. Después tenemos a 2 teta en cada uno de estos picos. Como yo sé que estos son los 2 teta de mis tres picos, pues bueno, voy directamente a el- la ficha, la ficha contra la que hice match mi patrón en cual X, la que yo haya elegido, y entonces podría identificar cuáles son los picos característicos de mi material. En este caso, los tres picos característicos de mi material se encuentran en estos tres grados de teta, de 2 teta, perdón. Ahora, como yo necesito para calcular logaritmo natural de ancho medio de pico y logaritmo natural de 1 sobre coseno de teta, tener teta en radianes, pues por eso lo incluí aquí, pero podríamos no incluirlo y ponerlo en alguna de las fórmulas, ¿no? Entonces, para logaritmo natural del ancho medio de pico, por ahí vemos en la fórmula, tenemos que también yo tengo que pasarlo a radianes. Este valor propio, perdón, que salga acá, pues yo lo voy a utilizar aquí para poder obtener el logaritmo natural de ancho medio de pico para que después lo grafiquemos. Y por acá tenemos también el logaritmo natural de 1 sobre coseno de teta. Por aquí está, logaritmo natural de 1 coseno de teta. De teta ya también en radianes. Ya lo tengo aquí. Ambos, si se dan cuenta, los estamos ocupando en radianes. La intercepción la voy a obtener cuando grafique en Origin. Ese es un paso que vamos a ir incluyendo después. Con esa intercepción vamos a poder aplicar Euler exponente a esa intercepción, y ese valor va a poder ser utilizado para calcular entonces el tamaño promedio del cristalito, que en mi caso es 0.89, que es la constante de Scherrer, por 0.15405, que es la longitud de onda, lambda, y entre J3, que en este caso pues es eh, Euler exponente a la intercepción, ¿no? Con eso vamos a poder obtener cada uno de los valores. Este, de hecho, aquí yo estoy utilizando tres picos, pero como ya les había mencionado, de todos los picos que elijamos, solamente vamos a obtener un valor de ancho medio de pico, es decir, no vamos a tener tres valores diferentes, porque solamente vamos a obtener una intercepción. Entonces lo que voy a hacer desde ahorita es quitar estos de aquí, porque pues estos van a estar vacíos. Ya está. Y el único con el que me quedo, pues es este de aquí. Ya nada más para corregirlo. Listo. Estos son todos los datos que necesito y hay que empezar a extraerlos.
Ok, entonces el siguiente paso es poder graficar mi patrón de difracción y poder encontrar los anchos medios de pico. No necesitamos moverle mucho, vamos a poder eh, traer el patrón de difracción mediante importar y wizard. Podemos encontrar nuestro patrón donde sea que lo tengamos. Yo el mío, si quieren también de alguna forma practicar con este mismo ejemplo, lo tengo ya cargado en el Microsoft Teams como en el nombre de M9-Readville. Entonces lo agrego, le doy OK y le doy finalizar. Dependiendo del formato que ustedes tengan su patrón, quizá tengan que hacer otras adecuaciones, pero eso ya no es complicado. Entonces lo graficamos. Ya lo tengo graficado. Aquí no tenemos que hacer tampoco ninguna adecuación porque lo importante es los picos que queramos identificar. Mejor dicho, los picos que querramos, de los que querramos extraer el ancho medio de pico. Perdón. Yo hice un zoom para estos tres primeros picos y voy a utilizar la herramienta de análisis Pix and Baseline y Multiple Peak Fit. Aquí podemos cambiar el tipo de pico, ya sea gaussiano, lorentziano o void, que es una mezcla de los dos. Yo siempre he ocupado el gaussiano y elijo los tres picos. Esto es parte también como de jugar un poco con el origin, porque dependiendo de los picos que uno quiera, a veces sucede que si, no sé, por decir algo, uno quiere 11 picos y yo hago el zoom para ver los 11 picos y hago todo esto y aquí le pongo 11, no siempre me hace el fit con los 11 picos. Entonces hay que ir poniendo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, hasta de 1 me ha tocado. Pero bueno, en este caso lo voy a intentar con 3. Le doy OK. Me dice que le dé doble clic izquierdo en el centro de los picos. Normalmente yo lo hago aquí en el pico eh, superior de cada uno de ellos. Ya tengo los 3, le doy OK y hace el fit. Vean, aquí a pesar de que parecía ser un buen fit, aún le hace falta un poco, pero no es tan grave en mi caso. Pero uno puede modificar su estimación tanto como uno prefiera para ver si sus datos son más este, certeros, ¿no? Esto les digo, se trata como de estarle mueve y mueve y mueve. Podemos intentar uno por uno y el feed lo hace de una mejor forma o de dos en dos, dependiendo de la forma de los picos también. Bueno, ya que tengo esto, me voy a los resultados y por acá en los resultados, pues ya tengo aquí el ancho medio de pico del pico número 1, el ancho medio de pico del pico número 2 y el ancho medio de pico del pico número 3. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bueno, esto lo vamos a poder almacenar ya, perdón, alimentarlo en nuestra tabla, en esa tabla que nosotros diseñamos para poder ahí calcular el tamaño promedio del cristalito. Vamos para allá entonces. Y bien, entonces yo aquí ya puse los tres datos y eso me permite tener un ancho medio de pico propio, que les decía que es el resultado entre el ancho pico, perdón, el ancho promedio, ancho medio, ¿cómo es? Ancho medio de pico, perdón, medido menos el ancho medio de pico del silicio. Y con esto pues yo también ya tengo 2 teta, les comentaba que este 2 teta lo podemos obtener de la ficha con la que hicimos match en nuestro patrón de difracción. No podemos sacarlo del patrón de difracción porque el patrón de difracción normalmente tiene un cierto corrimiento en los picos de difracción. Entonces el más preciso es el que viene de la ficha cristalográfica de nuestra contra la que hicimos match, ¿no? Teta lo necesitamos en radianes, por eso hice esto. Y entonces ya podemos obtener el valor del logaritmo natural del ancho medio de pico de cada uno de los picos. Ya aquí ya se arrojaron. Y también tenemos el valor del logaritmo natural de 1 sobre coseno de teta. Y con estos dos, con estas dos columnas, ya podemos graficar los puntos, los picos, mejor dicho, que nos van a dar la intercepción y así poder obtener el ancho, perdón, el tamaño promedio del cristalito. Entonces vamos ahora a graficar esto en Origin.
Bien, entonces ya que estamos acá, pues vamos a graficar los puntos de cada uno de los picos de logaritmo de beta y de logaritmo de 1 sobre coseno de teta. Es importante mencionarles que el logaritmo de beta va en el eje de las y el logaritmo de 1 sobre coseno de teta va en el eje de las x. Tenemos nuestros tres puntos. También otra cosa importante y que a veces falla, al menos con Origin, es que si yo copio directamente los datos desde mi Google Sheets, se copian con coma, ¿no? Y no con punto. Que allá sí me funciona la coma como el punto decimal, pero aquí no. Entonces hay que tener cuidado solamente con eso. Elijo los dos para poder graficarlos, pero se grafica de una manera diferente en forma de símbolo aquí en la opción de scatter. Ya tenemos estos tres y aunque pareciera preservar una cierta linealidad, pues a medida que uno va agregando más y más puntos debido a este cambio en el cálculo del tamaño promedio del cristalito que también se ve reflejado en esta gráfica, pues vamos a tener cada vez más complicada que se preserve la linealidad. Pero aún así podemos hacer una linealización de los puntos que sea que nosotros hayamos graficado mediante análisis, bueno, mínimos cuadrados, pero con las herramientas que nos aparecen de fitting aquí en el Origin, en el Linear Fit. Abrimos el cuadro de diálogo y en el cuadro de diálogo podríamos mover algunas cosas, cada quien si quiere puede moverle, pero así como está es más que suficiente para obtener los valores que necesitamos. Le damos OK. Le decimos que sí para que nos muestre el reporte. Y en el reporte los dos valores más importantes son estos de aquí. El intercepto y el slope. Lo que en la presentación les mostraba como y es igual a tal valor de x menos el intercepto. Bueno, más menos el intercepto. Mejor dicho, más el intercepto, que en este caso es negativo. Normalmente el intercepto te tiene que dar negativo. Y es el valor que nosotros vamos a utilizar. A medida que vamos aumentando en número de picos, la diferencia entre el intercepto y el slope cada vez es menor. Aquí es muy grande y eso también nos podría estar indicando que la ecuación de Scherrer modificada con solo 3 puntos pues no nos podría dar información tan valiosa como si agregáramos más. Pero bueno, lo importante es que ya sabemos cómo hacer hasta acá estos datos. Ahora vamos a mover el valor del intercepto a nuestra tabla que ya realizamos para poder alimentarla y calcular el tamaño promedio del cristalito. Ok, entonces ya finalmente lo que hacemos es colocar el valor del intercepto que obtuvimos en Origins, que en nuestro caso en el ejemplo es menos 3,15799. Eso nos da un valor de epsilon elevado a esta intercepción y se utiliza para calcular, como vemos aquí en la fórmula, el tamaño promedio de cristalito que utiliza la constante de Scherrer, la longitud de onda de lambda y el valor de epsilon elevado a la intercepción. Y hay algo que notar aquí importante y es que el valor que me da es de 3,22 nanómetros. Eso difiere mucho de lo reportado y también difiere de las pruebas que hemos hecho con el material. Y esto es porque solamente utilicé 3 puntos. Entonces para la ecuación modificada de Scherrer, 3 picos de difracción no son suficientes para poder llegar a obtener un valor eficiente, un valor como más certero. Les voy a poner el ejemplo. Este valor que tengo yo aquí abajo es el valor que yo obtuve con 10 picos de difracción de este mismo material. Y entonces cuando ocupo entonces sí me da el valor de 3,34 newton metros, que ya es bastante más acertado. Si yo agrego después de esos 10 picos más picos, este valor se va haciendo cada vez más preciso, pero ya no cambia tanto. Al principio pues obtuvimos 3 newton metros y de ahí se va a mover, se va a ir creciendo, creciendo, pero llega un momento en el que ya no crece tanto y uno podría decidir que entonces ahí es donde ya no debemos seguir aumentando picos. Bien, de todos modos les reitero que si tienen alguna duda hasta acá, yo les voy a compartir también esta tabla para que la puedan utilizar y estoy al pendiente de cualquier comentario que tengan. Bonita tarde.